Ollantaytambo es sin duda uno de los lugares más asombrosos de la Tierra. Los expertos no pueden explicar cómo las culturas antiguas podrían haber construido este sitio megalítico hace miles de años sin las herramientas modernas y con un nivel de precisión tan extraordinario para trabajar los bloques de granito, que al día de hoy requieren herramientas con alto contenido de cristales de cuarzo, carbono endurecido o acero de cobalto para intentar lograr lo que hicieron. Es una antigua maravilla de la ingeniería y la arquitectura que coincide en complejidad no solo con otros sitios de Sudamérica, sino del mundo, como por ejemplo la Gran Pirámide de Giza, ubicada en el otro lado del planeta. Ollantaytambo se halla a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco. La etnia ayarmaca, de origen aymara proveniente del lago Titicaca, resurgió de los restos de la cultura Wari, en el siglo XIII. En la época primitiva, era temida por los incas y otros pequeños señoríos cusqueños de la época. Su territorio ocupaba todo el norte y noroeste de Cusco, incluyendo Chinchero, Ollantaytambo, Calca, Chita y Pisac. Probablemente, estos habitantes encontraron las construcciones megalíticas de Ollantaytambo en la parte superior, asumiéndolas como un mirador o atalaya, así como también otras instalaciones megalíticas abajo en el valle, principalmente las de Chinchero y Pisac. Los ayarmacas mantuvieron guerras con otros reinos, incluyendo los incas y los chancas, con quienes combatieron desde sus inicios. Según la historia oficial, el inca Pachacútec, al someter y conquistar a ambos oponentes a mediados del siglo XV, destruyó Ollantaytambo para luego incorporarlo en su imperio. Bajo el gobierno de los incas, el pueblo fue reconstruido con espléndidos edificios, efectuando todas las adecuaciones de vivienda y agricultura y originando la utilización como un tambo o alojamiento. El sitio arqueológico de Pisac fue una de las ciudadelas y centros religiosos más importantes del imperio de los incas. Está conformado por templos, plazas, barrios, andenes, terrazas, recintos mayores, menores. Se ubica en el Valle Sagrado de los Incas. Según la historia oficial, el inca Pachacútec, principal extensor del imperio inca, mandó construir Pisac a mediados del siglo XV. Sin embargo, este sitio es un ejemplo de las cosas imposibles de hacer sin los equipos y herramientas adecuados, ya que todas las partes megalíticas demuestran gran calidad en el trabajo en piedra, de fino acabado y extraordinaria precisión en las juntas. Detalles del trabajo en que el granito rosa ha sido cortado y colocado con absoluta precisión y en algunos casos parece fusionarse con las rocas de las montañas. Chinchero está ubicado a 30 kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco y también tiene unas edificaciones del periodo megalítico con escaleras, muros poligonales y andenes. Antes del dominio de los ayarmacas, era habitado por la cultura quilque y con el periodo incaico se convirtió en un importante recinto agrícola de más de 40 hectáreas. Se estima que hacia el año 1480, el inca Tupac Yupanqui, luego de someter a los ayarmacas, utilizó como palacio donde residió junto a su familia, el sitio megalítico que incluía 10 hornacinas trapezoidales y finos trabajos de piedra. Poco más de 50 años después, los españoles, a su vez como medida de sometimiento cultural, ordenaron edificar la actual iglesia de Nuestra Señora de Montserrat sobre los cimientos del Palacio del Inca. El sitio de Ollantaytambo comienza con el fuerte ascenso por unas largas escalinatas y terrazas rigurosamente bien trazadas para poder ver arriba la obra maestra de los arquitectos y constructores ancestrales de la que casi todo visitante ha oído hablar, de la misma forma que se habla de las pirámides de Egipto. A
mitad de trayecto de las terrazas, se empiezan a escuchar la leyenda del rostro del dios que se observa en el cerro Pincuiluna, situado al frente, al lado de unas edificaciones correspondientes a graneros y probablemente mazmorras construidas por los incas. Cuando se observa detalladamente como brotando del interior de la tierra, se observa un caprichoso afloramiento rocoso natural que, debidamente retocado por mano humana, parece representar la ceñuda faz con severa mirada de un dios que puede ser el mismísimo Viracocha, el creador, o Tunupa, el dios del volcán y del rayo, según la leyenda consultada. En fin, la presunta faz del dios mide nada menos que 149 metros de alto, y sobre su cabeza, los incas abrieron una serie de ventanas para representar una corona. En el escenario arquitectónico de Ollantaytambo se pueden distinguir claramente unas construcciones megalíticas con características excepcionales y de gran interés por su magnitud, perfección y belleza, cuya función original es desconocida. Como en todos los sitios, se puede presumir que fueron descubiertas por civilizaciones antiguas y finalmente conquistadas por los incas, quienes desarrollaron sus propias instalaciones, asignándole primeramente el componente sagrado y religioso, y complementando luego las demás funciones por ellos requeridas. Tanto en este tramo de muro como en el muro de la parte posterior del Templo del Sol, se pueden apreciar claramente las diferencias entre las técnicas de construcción megalítica y la incaica. Los elementos de absorción de esfuerzos debidos a temblores y terremotos colocados originalmente entre cada dos bloques megalíticos que desaparecieron luego de cumplir su función tras algún evento catastrófico, fueron repuestos por los incas, pero con su técnica propia. Los elementos originales debieron ser similares a los que actualmente se pueden ver perfectamente ensamblados, por ejemplo, en el frente del conjunto de los 6 monolitos. Finalmente, luego de un largo ascenso durante el cual se observan algunas construcciones megalíticas e incaicas, se llega al Templo del Sol, denominado así por los incas y los españoles. Una impresionante estructura megalítica formada por 6 enormes bloques de granito rosado, algunos de ellos con un peso que supera las 70 toneladas, perfectamente pulidos, ensamblados con increíble exactitud y precisión milimétrica, y con acabado y detalles que lo hacen una de las piezas más hermosas y enigmáticas de la arqueología suramericana y mundial. Por ahora no se sabe la función exacta de la estructura llamada hoy Templo del Sol, pero lo cierto es que su imponencia desafía la imaginación. La mayoría de los visitantes no saben cuánto más imponente debió haber sido cuando la conocieron los conquistadores españoles. Ellos vieron los grabados que habían sido hechos en sus superficies con símbolos, figuras de animales, representaciones de dioses, y no se sabe realmente qué más cosas que asombraron y atemorizaron a los inquisidores de tal forma que se propusieron al cabo de un tiempo destruir por completo esas figuras por considerarlas heréticas y causa de idolatría, dejando para la posteridad solamente huellas y rastros que hoy sirven para acrecentar la imaginación de muchos visitantes. Escuchemos un poco de lo que vio y escribió el historiógrafo Pedro Cieza de León en el año 1549. Y ahora se ven entre estas piedras algunas figuras de leones y de otros animales fieros y de hombres con unas armas en las manos a manera de alabardas, como que fuesen guarda del paso, y todo esto bien obrado y primamente. Realmente es muy lamentable esa destrucción, en este caso muy especialmente, porque esos grabados serían las primeras representaciones y símbolos que nos daría una idea de la cultura que construyó estas edificaciones. En cambio, ahora, a no ser que se descubra una nueva tecnología, solo hay opción de imaginar cuáles serían esas representaciones de acuerdo con las huellas y rastros físicos y con las anotaciones de los cronistas que las contemplaron. A continuación del Templo del Sol, al final del grupo superior de andenes, se encuentra la llamada Portada Monumental y recinto de las 10 hornacinas trapezoidales, cuyos muros están constituidos por 2 lienzos pétreos pulidos con gran precisión y belleza.
Este recinto fue dañado durante la conquista española, pero es uno de los más populares tanto por su belleza arquitectónica como por los comentarios que se han generado sobre cómo los nichos actúan como cajas de resonancia para ciertos tipos de tonos de sonidos. Cuando se ha visitado previamente el sitio de Sacsayhuaman y aún se recuerdan con gran perplejidad y asombro las construcciones megalíticas allí encontradas, y luego se comienzan a observar los monumentos megalíticos de Ollantaytambo, esos sentimientos se multiplican por el factor de la belleza de los bloques, la finura de los cortes y la perfección de todos los detalles que todavía hoy se conservan luego de milenios de haber sido trabajados y presumiblemente haber sido sometidos a la dura prueba de algún tipo de cataclismo, tal como algunos expertos afirman que pudo haber ocurrido al analizar los rastros dejados por todas partes. La mampostería poligonal de los bloques megalíticos presenta la misma anomalía que en Cusco, relacionada con las protuberancias, protusiones o nudos que se observan en algunos bloques de piedra y cuya función no han podido explicar satisfactoriamente los arqueólogos, ya sean convencionales o no. En el caso de Ollantaytambo, sobre todo en la zona de la portada de las hornacinas, pareciera sugerirse un componente arquitectónico de presentación adornada de los muros y puertas. La mayoría de los bloques de piedra utilizados en la construcción de Ollantaytambo fueron extraídos de una cantera ubicada al otro lado del valle, en la cima de las montañas del sudoeste. Cantera que actualmente se conoce como Cachicata, Cuesta de Sal, y que afortunadamente apenas ha sufrido modificaciones y los pesos de los bloques extraídos varían entre unas pocas y cerca de 70 y más toneladas. La arqueología oficial formula como teoría que las instalaciones de Ollantaytambo nunca fueron terminadas y que los bloques que se encuentran esparcidos por todo el campo no alcanzaron a ser llevados a sus sitios previstos de montaje. Estudiosos modernos encuentran muchas evidencias de daño catastrófico que afectó las estructuras muchísimo antes de la existencia de los incas y otras etnias más antiguas, como si hubieran sido golpeadas por un cataclismo. Se pueden observar ciertos detalles constructivos que podrían denominarse anomalías, porque no puede plantearse con certeza qué tipo de tecnología fue usada. En varias rocas cercanas se pueden ver cortes verticales y horizontales en los que la superficie cortada queda pulida y brillante. Muchos bloques tienen muescas para colocación de grapas metálicas para acople de bloques. Hay una roca que pareciera haber sido utilizada para ensayar un corte que hubiera quedado inacabado, donde el espesor del corte es asombrosamente pequeño. La tecnología utilizada no era una sierra simple, sino que era una herramienta muy uniforme que podía cortar la piedra, que algunos pensarían en láser, pero es poco probable ya que los láseres tienden a derretir la piedra. Podría haber sido una herramienta de sonido o una herramienta vibratoria de algún tipo que fue capaz de crear esta superficie plana muy bonita e incluso hacer un corte del grosor de una tarjeta de crédito. Para el periodo incaico, el complejo arqueológico de Ollantaytambo fue un estratégico centro religioso, militar y agrícola, pero por su ubicación estratégica fue usada primordialmente como una construcción militar levantada para proteger la capital del imperio incaico de las posibles invasiones y para habilitar caminos hacia la parte norte. Lo que nadie discute es que fue una ciudad muy fortificada. Bajo el gobierno de los incas, el pueblo fue reconstruido con espléndidos edificios y el valle del río Urubamba fue irrigado y provisto de andenes. El pueblo sirvió de albergue para la nobleza inca, mientras que los andenes de más obras eran trabajados por yanaconas, sirvientes seleccionados por el inca conquistador. Inca Huayna Cápac, joven poderoso, entre 1488 y 1525 llevó el imperio de los incas al pináculo de su grandeza, gloria y mayor expansión del Tahuantinsuyo. Sus dominios alcanzaron desde Pasto, Colombia actual en el norte, hasta el río Maule, en Chile actual, Tucumán en Argentina actual,
y toda la altiplanicie de Bolivia actual por el sur y al este la región selvática. Y por el oeste toda la costa del litoral, con un área aproximada de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Teniendo en cuenta los enormes recursos requeridos para todas las continuas campañas militares de los incas, es sorprendente el grado de desarrollo que pudieron alcanzar en otras áreas. Solamente la adecuación y construcción del enorme sistema de terrazas agrícolas, efectuado por los incas con su propio estilo de mampostería, comenzado durante el reinado de Pachacútec, constituye una obra monumental digna de todos los elogios, junto con los perfectos sistemas hidráulicos de riego de sembradíos y distribución urbana del agua, y redes de caminos logrados a partir de algunas obras de tipo megalítico de épocas anteriores. Huayna Cápac supo de los españoles, pero nada pudo hacer. Cayó enfermo y murió en 1527, habiendo tomado en 1525 la más funesta y errónea de sus decisiones: dividir el imperio entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. La decisión de Huayna Cápac de dividir el imperio inca fue evidentemente errónea en el aspecto político, ya que sacrificó el imperio del Tahuantinsuyo al originar una guerra civil que hizo más fácil la victoria de los conquistadores, quienes forjaron alianzas y engaños dentro del enfrentamiento que estaban librando los dos hermanos. Esto lo comprueba la fácil ejecución de Huáscar, ahogado en el río Andamarca en 1532, y la prisión ingenua de Atahualpa y su ajusticiamiento en Cajamarca en 1535. Durante la conquista, Ollantaytambo funcionó como capital temporal para Manco Inca Yupanqui, líder de la resistencia inca cuando ya la antigua capital del Cusco había caído bajo dominio español. Aquí, Manco Inca derrotó una expedición española bloqueando su avance desde un conjunto de andenes e inundando el llano. Sin embargo, a pesar de su victoria, en 1540, la población nativa de Ollantaytambo fue asignada en encomienda a Hernando Pizarro. Manco Inca no consideró viable el permanecer en Ollantaytambo y se retiró al espeso bosque de la zona de Vilcabamba, donde fue reconocido como Inca de Vilcabamba por los españoles, pero murió asesinado por ellos en 1544. 3 incas más mantuvieron la lucha contra los españoles hasta 1572, cuando fueron completamente derrotados y casi todos sus descendientes asesinados. Podría decirse que Ollantaytambo es la única ciudad de los incas que nunca fue ocupada por la conquista. Por múltiples razones, allí se encuentra el único asentamiento de los antiguos peruanos, conservado completamente por sus descendientes, donde hoy puede tenerse una idea del estilo de vida y condiciones que disfrutaron, aunque sea solo los privilegiados de la época. Las calles rectas, estrechas y pintorescas que hoy forman 15 manzanas de casas ubicadas al norte de la plaza principal de la ciudad, permiten percibir el diseño y la estructura original de la ciudad, sus ejes, su estructura urbanística, la belleza de los volúmenes, los juegos de luz y sombra en algunos sectores, que constituyen en sí un verdadero legado histórico. Al igual que en Cusco, algunas casas de tipo colonial están construidas sobre muros de mampostería incaica y otras sobre hermosos muros de mampostería poligonal, pulidos con finura, con piedras de la tonalidad de color de flor petrificada, rosa oscuro que se ve en los muros megalíticos. En algunas se combinan las 3 clases de mampostería. Nótese algo muy peculiar. No se observa ningún templo cristiano dominante en la panorámica del pueblo. Tras la caída del reino de Vilcabamba en 1572 y la consolidación del poder español, todo este territorio, poco a poco, se fue haciendo un lugar remoto, alejado de los nuevos caminos y ejes económicos de la nueva administración, y se mantuvo dentro de la jurisdicción de diferentes haciendas coloniales que cambiaron varias veces de manos hasta tiempos republicanos. Debido a esto, y a los grandes sentimientos de resistencia reprimida de sus habitantes, la región fue prácticamente ignorada por el régimen colonial, que prefirió no mandar a edificar templos cristianos ni administró poblado alguno en la zona, que aunque no les delegaron la administración nominal, los incas
La ejercieron de hecho en Ollantaytambo y otros pueblos cercanos. Para concluir, resaltamos el sincretismo reflejado por el estado actual del pueblo en general y del cementerio en particular, sin ningún símbolo dominante, conviviendo con la iglesia cristiana instalada normalmente en la plaza principal. Y ante eso, es imposible no imaginar lo que hubiera podido producir esa perfecta simbiosis de las dos culturas, ambas sacando provecho, si el protagonista conquistador hubiera sido otro que no estuviera tan profundamente infectado del fanatismo destructor de la cultura conquistada. En el próximo video, conozca más detalles arquitectónicos de Machu Picchu, el retiro de Tampu Tocco, que lo convencerán de que siempre hay sitios más increíbles que el anterior. Podrá comprobar que si basamos nuestra historia en una prehistoria con alternativas factibles, animaremos a los jóvenes a la investigación científica. Podrá decir lo más importante, que nuestros ancestros aborígenes, en una época antediluviana, pudieron estar al mismo nivel de los egipcios, los indios o cualquiera otros, para construir estas estructuras.